haciendo cosas de este tipo. Ahora sí, vamos a hablar sobre nuestros problemas internos, lejos de los 2 atentados registrados hoy en Colombia, con nuestros invitados, y naturalmente quisiera oír sus opiniones respecto de un tema que ha impactado a la opinión pública, tal y como podemos ver en los diarios y en las redes sociales, que al proyecto de ley para definir los términos del Senado futuro, segunda Cámara que se crea en nuestro Congreso, se ha incluido una precisión sobre el aumento del sueldo que los senadores en principio deberían tener a más del doble de lo que cobran actualmente, porque el sueldo pasa de ser de 15,000 y pico que es actualmente a más de 34,000. En total, los que proponen esta iniciativa, sobre todo el congresista José Elías, sostienen que debe cobrar lo mismo que los jueces supremos. Y eso es desconocer que los jueces supremos llegan a esa categoría y a esa remuneración al cargo de una larga carrera, a veces de 30 años o más, y que son pocos, mientras que acá en el Congreso hemos visto a personas cuyo desempeño deja que desear y no merecerían ni siquiera cobrar el sueldo relativamente moderado que cobran actualmente. Señor Velázquez Quesquén, ¿cuál es su opinión sobre este tema? Primero, que es una propuesta inoportuna. Segundo, que el criterio que se utiliza de tratar de homologar la remuneración de un diputado, un senador con vocal supremo, es un concepto que fue retirado ya de la Constitución del 79. Antes había la famosa homologación, donde se homologaban los jueces de primera instancia con los diputados, esto con los profesores de la universidad. Entonces, vino la discusión estrictamente jurídica, legal, y en la Constitución actual no hay el tema de la homologación. O sea, el argumento de decir que deben ganar igual que los jueces no es correcto, es inoportuno. Segundo, mire, creo que el Congreso debería, por lo menos los congresistas, porque he visto que más o menos de los 130, 108 van a la reelección, han hecho todo el marco legal lo han hecho para reelegirse. Están subiendo el sueldo a sí mismos. Encubiertamente. Hay que destacar que hay algunos que han levantado la voz de una manera muy clara contra esta iniciativa, sobre todo el señor Muñante. Pero hay que decir que ha dicho claramente. Le digo lo siguiente. Mientras que Patricia Juárez, que también muestra cierta No hay un registro que en los últimos 25 años se hayan elegido más del 20% de los parlamentarios. Sí. O sea y eso me parece algunos están en las nubes. Sí. Segundo, creo que nosotros los 15.600 soles fue promovida, o sea, por el gobierno del presidente Alan García, y los congresistas nos bajamos el sueldo a ese, y todo el periodo, todo desde el 2006 hasta el 2019 que nos hemos ido, ese sueldo ha sido invariable. Entonces, lo que debería hacer este Congreso antes de discutir ese tema es dejar el Zoom. O sea, volver a la presencialidad. La representación política no puede estar marcada por Zoom, por estar en la playa o por estar en un estadio solamente votando y cumpliendo con una función formal. Entonces, eso es lo fundamental. Debemos acabar con la aprobación de dictámenes sin debate. Eso es lo que debe restablecer el Congreso. Por eso es que quiero decir muy bien claro. Miren, han destinado 100 millones de soles solamente para armar una oficina aquí en la avenida San Luis, para armar un proyecto de cómo va a ser el Senado. Y tengo la seguridad que por lo menos la bancada nuestra, vamos a estar en el Congreso, los senadores como los diputados no están sujetos a mandato imperativo. Todos esos proyectos de reglamento y todo lo que están haciendo va a ser revisado y va a ser, dígase de paso, mandado al tacho. Porque creo que esas propuestas que están haciendo están contaminadas con los males de este Parlamento. ¿Qué son cuáles? Ya hemos visto estos males. El Parlamento, que el Pleno, no van los parlamentarios al Pleno. Mire, este Parlamento tiene 19 comisiones ordinarias y tiene 20 comisiones extraordinarias. Pero algunos, en vez de ir al Pleno, prefieren ir a ver los partidos de fútbol. Hemos visto por eso les digo, entonces, señor Darwin lo que hay que adecentar es la función parlamentaria de Quito. Y no estar hablando de los sueldos en este momento de tiempo electoral, ¿no? Señor Bedoya, ¿cuál es su opinión sobre este tema? Usted que ha sido congresista. Siempre, desde que tengo uso de razón, recuerdo que las remuneraciones de los parlamentarios ha sido objeto de controversia y de rechazo. O sea que lo que estamos viviendo no es nuevo. Pero lo que sí es evidente es que no es dable que en vísperas de un proceso electoral se pretenda aumentar el sueldo de los parlamentarios, aun cuando han hecho la precisión
que no es para el actual Parlamento, sino que esto regiría a favor de los nuevos parlamentarios. 28 de julio próximo, sí. Ahora bien, yo creo que el parlamentario debe tener una remuneración acorde a sus funciones. Y hay que considerar además, y Javier, que es provinciano, lo sabe mejor que yo, que el congresista electo que viene de provincias normalmente se traslada, no siempre, pero muchas veces con su familia. Y tiene que buscar colegio para la familia. Y tiene que alquilar una propiedad en Lima. Y tiene que estar viajando a su lugar de origen porque no puede perder contacto con sus representados, ¿verdad? O sea, llegar a un equilibrio es muy difícil, pero yo creo que en el presente caso origina más rechazo esta situación por todos los desaguisados que este Parlamento ha cumplido. ¿Cuáles para usted son los más graves, los que se han quedado en su memoria con más tenacidad? Los más comunes han sido la gente que le quita el sueldo a sus empleados para metérselo ellos al bolsillo. ¿Existía eso cuando usted era congresista? Ha habido uno que otro caso, pero muy eventual. Muy eventual. Alguno que fue condenado, me parece, ¿no? Bueno, acá eso es moneda de todos los días. Ya hemos llegado a extremos de violaciones dentro del Congreso y tantas cosas desagradables. Segundo, este es un Congreso que últimamente ha tomado la costumbre de 1 o 2 veces al año darse un bono extraordinario. Darse un bono, o sea, no solamente tienen su sueldo, sino que además se dan un bono extraordinario, además de sus gratificaciones de fiestas patrias y Navidad. Puede ser, como decía Javier, este monto fue fijado por Alan García, si mal no recuerdo, en su primer gobierno, 2006, y estamos en el 2025, han pasado pues 19 años y no se ha reajustado, pero el reajuste que están pidiendo es realmente abusivo e inaceptable. ¿Usted piensa, veo que habla con mucho compromiso y con mucho conocimiento, postular al Senado? No creo. ¿Por qué no cree? Bueno, hay varias razones. Yo creo fundamentalmente que hay que abrir espacio a la gente nueva y la propia electorado está pidiendo caras nuevas. Claro que el Senado es más una cámara reflexiva y en donde habitualmente va gente un poco mayor. Sí. Mientras que la Cámara de la pugna y el enfrentamiento, la Cámara netamente política, es diputados, que es donde van a foguearse la gente nueva. Pero no he tomado una decisión definitiva, pero me inclino por un no. De acuerdo, señor Velázquez, ¿qué es quién? Hay otro tema que ha salido al debate también hoy, que es modificar los términos de la legislación parlamentaria actual para permitir que los parlamentarios hagan proselitismo durante las semanas de representación. ¿Qué le parece esa iniciativa y qué se hacía antes? Ahí hay que hacer una precisión. Sí. Una cosa es hacer proselitismo político y otra cosa es actuar políticamente en el Parlamento. Me explico mejor. La bancada del APRA o la bancada del PPC a la que pertenecía mi electo amigo y respetable congresista Javier Bedoya, cuando nosotros intervenimos en el debate, la posición del APRA es esta. Es una participación política. Diferente es que yo use a los empleados o que use la semana de representación para ir a entregar polos, gorras para que voten por mi candidato presidencial. Eso se llama, exactamente, eso se llama proselitismo político. Sí, sí. Entonces, hay una propuesta que hizo el congresista, ahora el primer vicepresidente, Fernando Rospigliosi, que parece que Fuerza Popular no tomó en cuenta, que se suspenda la semana de representación para todos aquellos que quieren ser candidatos. Todos aquellos que quieren ir a la reelección debería suspenderse hasta después de las elecciones la semana de representación. Lo que ha propuesto hoy es un poco diferente. Lo que ha propuesto hoy es que no se pague semanas de representación en algunos rubros, como pasajes y viáticos para quienes quieren hacer política. Tiene que ser todo, porque los que hay que suspender la semana de representación, porque eso supondría... ¿Desde cuándo?
¿Desde cuándo la suspendería usted? Convocadas las elecciones y creo que los parlamentarios... Desde enero. Y los parlamentarios tienen que tener la obligación moral y ética de expresar su voluntad. Mire, todo esto que han hecho lo han hecho para reelegirse. Por ejemplo, en mi tierra, en Lambayeque, los 5 parlamentarios van a la reelección. Entonces, ellos deberían dejar de utilizar la semana de representación, como también lo he dicho algo, y también quiero complementar, no solamente está pasando en el Congreso, está pasando en algunas dependencias que manejan recursos públicos. Por ejemplo, hay 2 gobernadores, hasta 3 gobernadores que pretenden ser candidatos presidenciales, pero los más notables, y que tienen mucho dinero producto de su esfuerzo. El señor Acuña y el señor López Aliaga. López Aliaga, que es el gobernador regional de Lima, si cabe, al mismo tiempo que alcalde metropolitano. Están utilizando el gobernador de Lambayeque. Están utilizando toda la infraestructura para su campaña. Me parece de verdad una falta de respeto al país que, habiendo recibido el mandato para conducir sus destinos en la gobernación de la libertad, donde hay graves problemas de corrupción promovidos en el gobierno de APP, todavía utilicen no solamente el aparato de la región, sino hasta del Congreso. Y también el tema de la Municipalidad de Lima. O sea, todo lo que se está haciendo en Lima es para impulsar una campaña presidencial, y creo que se han desviado los objetivos que se perseguían. ¿No se decía que Lima iba a ser una potencia mundial? No me lo recuerde, por favor. Señor Bedoya, ¿cómo se hacía cuando usted era congresista y se llegaba a un periodo electoral? Usted me está haciendo aparecer como si yo fuera Matusalén. No, Matusalén no, pero quiere ser miembro del Senado. Recordemos que la palabra Senado viene de senectut, ancianidad, y que la palabra romana reemplaza la vieja expresión Consejo de Ancianos. No hay nada indigno en tener más de 70 años, señor, y lo digo yo que lo sufro. Muy bien. Mire, hasta donde yo recuerdo, la primera experiencia en torno a esto que yo tuve fue cuando presidía la Cámara de Diputados. En ese entonces era sistema bicameral. Don Fernando León de Vivero, un gran dirigente aprista. Sí, por Iqueño, me parece, ¿no? Iqueño, claro. En que convocada a unas elecciones municipales, si mal no recuerdo, el año 86, donde creo que ganó en aprista en Lima, señor, ¿verdad? ¿Quién, no? Del 86. Jorge del Castillo. Sí, Jorge del Castillo. Ya me decía yo. Lo que hizo el presidente de la Cámara fue suspender las sesiones hasta después de las elecciones, porque se comprobaba que ya había dificultad para obtener quórum, toda vez que los parlamentarios viajaban a sus provincias a los efectos de hacer campaña en favor de los candidatos de su partido. Pero el quórum en esa época era presencial, ahora vemos el quórum desde las playas y desde los moros. Así es, eso que se dio como medida excepcional en la época de la pandemia, no sé por qué hasta hoy en día subsiste. Eso también es algo que va en desmedro del Parlamento, el que las cámaras saquen el hemiciclo con una docena de congresistas sesionando y todos los escaños vacíos. Es que todo eso es lo que indigna a la opinión pública, y por eso el rechazo permanente que hay. Ahora bien, sobre los candidatos o sobre los parlamentarios, si pueden o no hacer campaña, los que van a la reelección evidentemente no debieran contar, como dice Javier, con la semana de representación. Pero entonces, ¿quiénes son los que van a estar sujetos a ese impedimento? Una vez inscrita la lista de candidatos al Congreso, Senado o diputados, ya se sabe entonces, y a ellos se les aplicaría esa norma. Desde enero, entonces. Porque no puede ser que un congresista que está yendo a la reelección pretende estar trasladándose a hacer campaña con recursos públicos. Hay que corregir o precisar también la norma, en virtud de la cual se establece que desde que empieza la campaña o desde que se convoca a elecciones, determinadas autoridades ya han querido incluir en esto a los parlamentarios, no pueden hacer campaña política. Oiga, los parlamentarios son políticos por naturaleza y por esencia. Integran el órgano más politizado en cualquier país del mundo, que es el Parlamento. ¿Cómo van a impedir que hagan
eso en virtud de lo cual llegaron al Parlamento y eso que es lo que les corresponde. Convencer, proponer ideas Y fiscalizar. fiscalizar. Entonces, es absurdo absolutamente que se pretenda que los parlamentarios no puedan hacer política y que se les pretenda sancionar. Eso no puede ser, pero sí hay que poner ciertas precisiones para evitar los abusos, porque no puede ser tampoco que el parlamentario que va en busca de la reelección esté con favoritismos del Estado respecto de él, otro candidato de la misma lista o de otras listas que, no siendo parlamentarios, tienen que ver cómo financian sus campañas. Señor Velázquez, que tal como le hemos preguntado al señor Bedoya, quisiéramos saber si usted persiste con la idea que nos anunció acá de ser candidato, esta vez incluso en la fórmula presidencial. Pero hemos tomado nota de ciertas dificultades que han habido al interior del APRA y que han culminado en la exclusión de algunos miembros, entre otros usted. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, ha habido una imprudencia de un dirigente del partido de solicitar la nulidad de unos asientos registrales como producto de un problema interno que se está ventilando internamente en el partido, y nos ha afectado a 11.000 militantes que no tenemos nada que ver con ese problema. No tenemos nada que ver. 11.000. Sí, nos han desafiliado administrativamente, nos han desafiliado. Hoy, y agradezco a mi compañero Humberto Abanto, con él y con Carla García, me han apoyado. Pero creo que no es miembro, Humberto Abanto. Ha dicho que es aprista de corazón. Sí, pero no de él me está ayudando en la afiliación. defensa técnica, Bueno, es un buen abogado. Hoy día hemos presentado un recurso no lo de llame apelación. compañero, porque ustedes utilizan esa palabra para los Sí, miembros. es creo, mi compañero. ¿no? Ya. Es mi compañero. Bueno, pero él dice que no es miembro. Es mi compañero y está trabajando en el equipo que bueno. estamos impulsando. Él está trabajando activamente en el tema de varios ejes temáticos que él conoce. Lo que hoy día hemos presentado al Jurado Nacional de Elecciones, una revisión de una decisión absurda del registro de organizaciones políticas. A los 11.000 que nos han excluido del registro, esa misma oficina de registro de organización políticas nos aceptó la inscripción con ese personero al que supuestamente le han retirado por una nulidad mal concebida, mal construida. Han dicho que él no debió inscribirnos a nosotros. Él nos ha inscrito. El militante que se inscribe en un partido manifiesta su voluntad y lo expresa en una ficha. Yo he firmado mi ficha. Realmente. Y lo he firmado por 45 años. Difícil comprender, señor 45 Bedoya, lo que ha años. podido- Y ahora. Sabíamos que hubo en la antigüedad 11.000 vírgenes, me parece, en un momento dado. Hay una vieja Pero novela eso sobre- se va a pero superar. 11.000 apristas Así es. desafiliados, eso es una Así es. contribución. Es una, de verdad que absurdo. Por eso que en el Jurado Nacional, en el Pleno del Jurado, vamos a explicar, hay una teoría jurídica que se llama conservación de los actos. Si nosotros de buena fe hemos expresado una voluntad y la ficha no tiene ningún indicio de nulidad, ¿por qué? Porque el señor llevó y inscribió las fichas, ¿por qué tendrían que excluirnos a nosotros? Verdaderamente. Si el uno se personero pone- Ahora, lo acreditó. Usted dijo que era una negligencia. Ahí parece que hay hostilidad. Disculpe, yo sé que usted es un hombre púdico, pero parece que es algo más que negligencia, ¿no? Mire, esos son temas internos, pero creo que el que ha debido tasar esta imprudencia ha debido ser el órgano electoral. Y lejos de poner en la balanza, de poner el derecho fundamental constitucional a la participación política con un problema administrativo, burocrático interno, han preferido el problema burocrático interno. Pero eso se va a superar y yo voy a seguir, a diferencia de mi querido amigo Javier, yo sí he tomado la decisión de participar, pero lo haré siempre y cuando sea militante del partido. Si no me restablecen mi militancia, yo no voy a aceptar ser invitado. O sea, en mi propia casa, que yo he ayudado a construir 45 años, en el APRA, yo no puedo aceptar. Así pues, ya hechos consumados y te invitamos. Que no sé. podría ser invitado por lo demás, pues porque Sí. ha sido miembro. Sí, Además, sí se podría, hay otra sí restricción, se podría legalmente, pero para Bueno. mí primero están los principios. Muy bien. Entonces, en aclarado ese punto y sabiendo que usted insiste en ser candidato y que está confiado de Solo por el APRA. pero naturalmente, jamás se me había ocurrido imaginar algo diferente. ¿Qué piensan, por ejemplo, de la Comisión de Ética? Que es uno de los puntos que más quejas despierta en la opinión pública en general, porque se le presume un grupo de amigos que sirve para blindar a los que están con la mayoría y para castigar a los que no están. Pero en este caso se ha elegido a una de las personas
que más rechazo suscita, que es un miembro de Acción Popular y que ha dado lugar a que 5 compañeros de bancada se dirijan al vocero de la bancada para excluirlo estoy hablando de Elvis Vergara, que es presidente de la Comisión de Ética y a la vez de la Comisión de Fiscalización. ¿Por qué suceden estas cosas con este Congreso? Señor Velázquez Queca, antes de oír a de Bedoya. El tema reglamentario y el tema político. El tema reglamentario se incluyó en el reglamento del Congreso de que aquellos congresistas que estaban investigados no podían presidir la Comisión de Fiscalización, la de Ética y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Lamentablemente este Congreso ha sentado precedentes, que congresistas que han estado investigados por hechos que ha expresado Javier Bedoya, rápidamente los ha pasado por agua caliente y han presidido estas comisiones. Lo correcto de la bancada ha debido ser buscar una persona que no tenga estos inconvenientes, porque hay este tipo de señalamientos. Y por último, lo digo, el Parlamento tiene que, el Senado tiene que corregir todos estos vicios que le han quitado la decencia al Parlamento. De tal manera que, a la luz de los resultados, la Comisión de Ética, desde que entró en funcionamiento, no ha dado los resultados esperados, responde a la correlación de fuerzas. Las comisiones se distribuyen de acuerdo a la proporcionalidad y cada bancada decide quién es. Y ahí se ponen de acuerdo. Entonces, no se le puede echar la culpa a todo el Parlamento. ¿Por qué? Porque ahí hay una norma no escrita, pero que cumplimos. Cada bancada respeta las propuestas que trae los voceros de las mismas con relación a quienes presiden las comisiones. De tal manera que este es un hecho más que nos lleva a evaluar resultados. El resultado de la Comisión de Ética es que bajo este tipo de conformación no funciona, más bien deteriora la legitimidad del Parlamento. Palabras finales, señor Bedoya. Yo estoy de acuerdo en que no pueden ser ni siquiera miembros, no solamente presidir, sino ni siquiera integrar las comisiones de fiscalización o de ética, personas que están siendo cuestionadas desde hace muchos años. Aquí lo que sucede también es que hay problemas dentro de los partidos. Normalmente siempre al comienzo del quinquenio se define qué comisiones va a presidir cada bancada. Y el partido decide dentro de su bancada quién va a ser el que va como presidente. Y esto se va rotando, lo que me parece pésimo desde el punto de vista práctico porque nadie se especializa. ¿Ya? Hoy estoy en la comisión tal, mañana estoy en la otra comisión, entonces no me especializo en un área. Y entonces van entrando y sacando a los miembros de la comisión dependiendo a quién quieren que asuma. Y esto hace que la gente que no ha tenido funciones comience a exigir que ya les toca. Y esto es lo que a Elvis Vergara. Y es así como se producen las cosas. Yo quiero terminar brevemente con referencia a la pregunta anterior. Yo creo que uno de los problemas que se tiene es los plazos que se vencen. Y yo menciono esto porque últimamente han aparecido un par de señores que están presentando sin fundamento alguno denuncias, no más que denuncias, tachas ante el Jurado Nacional de Elecciones en forma maliciosa contra las alianzas de partidos que se han formado. Y entonces, si esto no está resuelto por el Jurado Nacional de Elecciones antes de fin de mes, esas alianzas quedan sin efecto. Es gravísimo. Y esto hay que alertarlo, porque ya el PPC hace 5 años sufrió y padeció con el anterior Jurado Nacional de Elecciones que lo dejó sin candidatos por Lima. Muy bien, muchísimas gracias por estar acá. Hacía tiempo que no los veíamos, de manera que es un placer contar con su experiencia y con su mirada clara de las cosas, señor Bedoya. Gracias al señor Velázquez, que aquí lo hemos visto, y espero que renueve su visita a RPP una vez que el tema haya quedado clarificado y nos vengan a decir: se cumplió, soy un militante hace 45 años y seré candidato. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes dos y muy buenos días. Vamos a hacer una pausa, después de la cual, después de